Hoy te ofrecemos una nueva entrega de la cuarta edición del foro Andalucía hacia el futuro, donde podrás escuchar el tercer panel de esta jornada centrado en la innovación. En esta mesa redonda, moderada por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, podemos escuchar las intervenciones de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Pablo Gutiérrez de Caviedes, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad CEU Fernando III; Gustavo Fuentes, presidente de Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía; Beltrán Pérez, presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía; y Sol Barbado, directora de LACME Innovación Social. La cuarta edición del foro Andalucía hacia el futuro cuenta con el apoyo de Acerinox, Atlantic Copper, Universidad CEU Fernando III, Coca-Cola Europacific Partners, Cox, ENCE, Endesa, Fujitsu, Fundación Cajasol, Heineken, IKEA, Moeve y Naturgy. Escuchamos a la redactora jefe de Europa Press en Andalucía, Laura Herrada, dando paso al siguiente panel. Retomamos nuestra jornada con otra mesa. En esta ocasión va a estar centrada en la innovación. El objetivo es reflexionar sobre cómo está cambiando nuestros sectores clave, sobre todo desde el punto económico, empresarial y tecnológico. Queremos explorar tanto los desafíos como las oportunidades que se presentan para seguir impulsando la innovación en nuestras instituciones y empresas. Para abordar este asunto, participar en este panel, contamos con el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, con el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad CEU Fernando III, Pablo Gutiérrez de Caviedes, el presidente de Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, Gustavo Fuentes, y también participa en esta mesa el presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, Beltrán Pérez, y la directora del LACME Innovación Social, Sol Barbado García de la Sera. Modera este espacio el delegado en Andalucía de Europa Press, Francisco Morón. Bueno, buenos días aún. Todavía, ya estamos casi en buenas tardes, ¿no? 12. Muchas palabras, muchas gracias ante todo a todos por estar aquí, por subiros aquí a compartir con nosotros un rato y sobre todo para ver si somos capaces de transmitir todo lo que tiene que ver con la universidad, la innovación o la innovación en la universidad, no sé el orden, ahora lo veremos cuál es el mejor, y esa colaboración público-privada que es esencial, fundamental y muy importante. Hablamos de Andalucía hacia el futuro, por lo tanto hay que hablar de innovación y sobre todo de formación, ¿no?, de los jóvenes y de cómo hoy mismo que han salido los datos del paro tenemos que ver cómo Andalucía tiene que seguir creciendo y creando oportunidades, ¿no?, una tierra de oportunidades. La dinámica, es una primera intervención, si puede ser controlada en tiempo, consejero, de menos de 3 minutos. Es que la confianza, hay mucha gente, le tengo que reñir a usted primero. Entonces, de menos de 3 minutos y a partir de ahí intentar que entrelacemos ideas y que seamos capaces de llegar a una serie de conclusiones cada uno que sean aportar algo diferente a la gente. Consejero, pese a que la haya reñido, va a abrir la mesa. Muchísimas gracias, Fran, y buenos días, buenas tardes a todos. Y gracias a Europa Press porque nos dé de nuevo la oportunidad, ¿no?, de servir a Europa Press de altavoz pues a las distintas políticas que desarrollamos desde el Gobierno, ¿no? Y evidentemente plantea uno de los puntos que son quizás los más significativos, ¿no?, todo lo que lleva formación, innovación y lleva al empleo, en definitiva, ¿no? Es decir, esto es una cadena entre todos y una cadena además en la cual tenemos que estar todos conscientes de ello. Fijaros, en el ámbito de la innovación, España y Andalucía, porque España en general y Andalucía en particular tiene unos estándares muy similares y tiene una serie de factores en los que salimos muy bien, y uno de ellos es precisamente la alta tasa de innovación terciaria, es decir, personas con estudios universitarios. ¿Dónde pinchamos? Pues pinchamos en esos informes de innovación, pinchamos en la poca capacidad de innovación de las pymes, en la poca inversión privada en innovación y también en que no somos capaces, ¿no?, en que nuestras empresas generan poco empleo innovador. Con lo cual, si juntamos dónde tenemos fortaleza y dónde tenemos debilidades, la solución no sale. Si tenemos esas personas formadas y tenemos
que lo que necesitamos es que haya mayor empleo en innovación, que haya las pymes innoven más y que además haya una mayor inversión, pues la cosa va bien. Si tenemos una capacidad de mejora contrastada y que nos dice por dónde tenemos que ir. ¿Qué estamos haciendo? Evidentemente no todas las titulaciones tienen la misma capacidad de incorporarse al mundo de la innovación, pero sí, pero hay muchas más de las que nos podemos pensar, en cualquier caso. Muchas veces lo limitamos solo al ámbito científico-tecnológico y cada vez las humanidades están despegando más, a otro ritmo, pero están despegando. ¿Qué hemos hecho? Pues que después de 14 años hemos permitido a nuestras universidades a que puedan ofertar nuevas titulaciones y el 50% de lo que se nos ha ofertado, unas 90 titulaciones, son precisamente en el ámbito STEM, el ámbito de la ingeniería y en el ámbito científico, que son esas titulaciones que tienen que dar lugar a la innovación. Estamos favoreciendo el emprendimiento, ese emprendimiento disruptivo para que haya generación de empresas innovadoras, que además, al haber empresas innovadoras, va a haber tecnología propia, vamos a tener independencia tecnológica y se va a generar empleo de calidad. Y por otro lado, evidentemente, estamos apostando, ¿no? Estamos haciendo inversiones que sirvan para apalancar toda la inversión también privada, ¿no? La inversión privada en Andalucía, en el ámbito de la I+D+I, ha ido creciendo. Ahora mismo los últimos datos es mayor que la inversión pública. La pública está en un 9%, la privada está en un 14%. Eso es signo también, bueno, pues de un ciclo económico y sobre todo de una confianza institucional y que somos un gobierno que sabéis que pone la empresa en el centro no por nada, sino porque es la que genera riqueza, genera empleo y genera oportunidades. Entonces hay que cuidarla, ¿no? Entonces un poco esa es un poco la radiografía en la que te puedo hacer en 3 minutos, no sé si me he pasado, pero un poco la radiografía y donde vamos trabajando. Emprendimiento de base tecnológica y creación de empresas de base tecnológica, formación a demanda de mercado, intentando que sea demanda de mercado, y por otro lado favorecer ese desarrollo empresarial. Bueno, hemos visto la versión pública. La universidad privada. La universidad privada está jugando un papel. Además, se le exige unos estándares de innovación y sobre todo de invertir en I+D+I importantes. Estamos viendo nuevas titulaciones, nuevas universidades privadas que están instalándose en Andalucía, que están apostando por Andalucía. Pablo, ¿por dónde esa convivencia se está dando, se está mejorando de la pública y la privada? Y, sobre todo, ¿dónde están los retos de la universidad privada aquí en Andalucía por esa apuesta de este Gobierno por el tema de la innovación, ¿no? y ligarlo tanto a la formación? Pues, en primer lugar, Francisco, felicitar y agradecer. Felicitar por la convocatoria de este encuentro, que ya se va institucionalizando, ya está en su 4ª edición, este foro de encuentro, de diálogo, de sinergia por el futuro de Andalucía, por el cual le felicitaba antes a Asís, a Candela, porque creo que es muy importante y va siendo central en lo que es la configuración del futuro de Andalucía. El año pasado comparecíamos también aquí, pero con la reciente aprobación, acababa de ser aprobada la universidad en el Parlamento, ahora ya estamos absolutamente en marcha y con una serie de proyectos que están precisamente absolutamente en la línea de lo que estamos tratando aquí en la configuración de un hub, de un verdadero hub potente tecnológico y empresarial sobre la base de las titulaciones que hemos puesto en marcha, por una parte las de ingeniería, telecomunicaciones, ingeniería informática, por otra parte lo que tiene que ver con la empresa, dirección de empresas, inteligencia de los negocios, y luego ya unas ciencias básicas que normalmente toda universidad tiene y que deben estar también en el pilar, como son el derecho y las relaciones internacionales, y como es la educación, de la que provenía el CEU. El CEU tiene una larga tradición histórica en Sevilla y en Andalucía, de la mano de la Escuela de Magisterio de San Telmo en su momento, luego ha sido centro adscrito de la Universidad de Sevilla, de forma muy fructífera para ambas, y ahora el CEU apuesta verdaderamente por Andalucía, apuesta fuerte por constituirse como universidad propia, universidad como también tiene en Madrid, en Barcelona y en Valencia, y Sevilla y Andalucía lo necesitaban y lo merecían, y por tanto apostamos fuerte por ello, con esas titulaciones y con esa intención de ese campus. Yo mismo soy una plasmación de ello, como en su momento, como catedrático de universidad pública, decidí apostar también por el CEU e incorporarme al proyecto del CEU, en el cual creo mucho, y estaba en el CEU San Pablo de Madrid,
Y bueno, pues se me pidió, y yo encantado de venir aquí a encabezar este proyecto en el ámbito de la empresa y el derecho. Es una muestra de esa apuesta fuerte por Andalucía, como en este caso pues como decano, y además volviendo en cierto modo a parte de mis orígenes familiares, jienenses y sevillanos comunes también con los de Asís y Candelas, del propio fundador de la Feria de Sevilla, José María Ibarra Gutiérrez de Caviedes, que tantas alegrías nos ha dado y que también fue, en cierto modo, innovación en su tiempo. A partir de ahí, yo diría una serie de cosas. Creo que vamos por el buen camino. Me parece que Andalucía va muy en el buen camino y la Junta, como impulsor y catalizador de las políticas, la propia muestra del espíritu y la propia denominación de la consejería. Los gobiernos están atentos a esta cuestión. La Consejería de Universidades está vinculada a la innovación y vinculada muchas veces al empleo, desgajada de la educación, porque como alguna vez se ha dicho, y lo dice el propio Gobierno, y hay que felicitarlo, la educación, el saber superior no es una mera continuidad del instituto, del colegio, es una cuestión esencialmente distinta, y por tanto el Gobierno está atento a eso, en cierto modo ha hecho un impulso de la inversión en investigación, lo cual hay también que felicitarlo, cierta consolidación de los parques tecnológicos de Andalucía y de la propia corporación que está aquí, y en general de la creación de las condiciones aptas, que es también en gran medida lo que tiene que hacer un gobierno, generar las condiciones de simplificación administrativa, las condiciones fiscales y lo que es la propia estabilidad institucional, política, y la libertad universitaria, también hay que decirlo, con ciertos retos ante algunos discursos que a veces no serían comprensibles, incluso serían hasta ridículos en los países donde están las mejores universidades del mundo y las mejores empresas del mundo, con cierto maniqueísmo entre lo público y lo privado, el cual yo no creo, y creo que la prosperidad, el desarrollo, la innovación va de la mano de esa libertad, de no tener miedo a la libertad. Nosotros apostamos por la cortesía institucional, por la cooperación, y por esa innovación en colaboración con otras universidades públicas y privadas con las que tenemos una muy buena relación. Y luego hay una serie de retos que quizá concretaré más y que yo creo que, felicitando y teniendo en cuenta que aquí se produce ese encuentro y esa escucha por parte incluso de la Junta respecto de lo que es el vivir de la sociedad, creo que podemos plantear esa serie de retos y posibles mejoras. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos un elemento que a lo mejor es menos conocido, ¿no? O incluso se ha dado a entender que parecía que para qué sirve, ¿no? por decirlo de una manera, lo que es la innovación social. La innovación social es un elemento que surge, que es importante y que la gente sea consciente de lo que significa y lo importante que es también, ¿no? Y cómo las empresas, el mundo privado, tiene que apostar o tiene que asumir esa innovación social como esencial dentro de su planificación, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la innovación social es algo más que un concepto. La innovación social es el proceso de desarrollar y aplicar soluciones a problemas sociales, económicos y medioambientales de manera mucho más eficiente y por supuesto, sostenible que las tradicionales, pero además genera un impacto positivo en la sociedad. Hacemos partícipe siempre a la sociedad de todo este proceso y nos permite conocer y llegar al origen de los problemas, porque con la innovación social no solamente solucionamos problemas, sino que podemos transformar los medios que nos llevan a esos problemas, a la generación de esos problemas. Vivimos en un mundo con continuos cambios, la tecnología avanza a máxima velocidad, las dinámicas sociales se están reconfigurando continuamente y bueno, la innovación social nos permite poder crear respuestas inclusivas. Y lo más importante, la innovación social cambia el modelo de trabajo en un modelo colaborativo entre distintos sectores. Una colaboración participativa en la que participan instituciones públicas y privadas, agentes del conocimiento, medios de comunicación y, por supuesto, los propios ciudadanos. Tenemos que pensar que necesitamos un cambio si nos fijamos
Hay un ejemplo muy importante de innovación social que lo hicimos entre todos, que fue durante la pandemia. Ahí hubo un trabajo colaborativo, participativo, se buscaron colaboraciones entre instituciones públicas y privadas, se crearon vacunas a una velocidad impresionante, se actualizaron las herramientas digitales para poder dar servicio a la educación, para poder seguir atendiendo esos servicios educativos. Y se crearon plataformas comunitarias de ayuda en la que participamos absolutamente todos, porque todos nos sentimos vulnerables. Entonces, ese concepto de innovación social lo debemos de aplicar para todas las personas, no solamente para el tercer sector o para problemas concretos. Y en el caso de lo de las empresas, desde mi punto de vista, es muy positivo aplicar innovación social tanto en las instituciones como en las instituciones públicas como en las empresas, porque al fin y al cabo vas a desarrollar proyectos para la sociedad, proyectos colaborativos y en las mismas instituciones debería de haber un departamento de innovación social. ¿Por qué? Porque agilizaría todas las gestiones, se aumentaría la sostenibilidad de los proyectos, se participaría con la propia ciudadanía, por lo tanto empoderaríamos a los propios ciudadanos y ellos mismos harían sostenibles esos proyectos que vamos a llevar a cabo en los territorios. Y para las empresas igualmente. Las empresas acercarse a las personas, a los ciudadanos, acertarían más el tiro a la hora de generar sus productos, crearían sostenibilidad dentro de su empresa y podrían captar talento para trabajar dentro de sus propias empresas. Muchas gracias. Después veremos la visión de esa innovación social del consejero, que sé que está bastante implicado y bastante volcado en ese asunto. Bertrán, CTA, ¿la gente conoce lo que es y qué realmente objetivo tiene y qué papel tiene que jugar? Porque al final estamos hablando de un enlace casi, ¿no?, entre empresas públicas o privadas, entre innovación, impulsar lo tecnológico. Sí, yo querría empezar felicitando así a ti mismo y al resto del equipo de Europa Press por la organización y el desarrollo de la jornada y agradecer la invitación. Respondiendo a tu pregunta, CTA no es una gran conocida en la sociedad. Poco a poco iremos avanzamos y iremos avanzando en eso, pero lo que sí es fundamental es que quien nos conoce tiene una valoración en un 90% de que sus empresas han competido mejor y han crecido al calor de la innovación, en lo que les ha ayudado a CTA. CTA es un clúster que impulsa la innovación de carácter privado, participado por la Junta de Andalucía, pero bajo una gestión de corte empresarial en la que fundamentalmente son las empresas las que deciden y, según su estatuto además, lo hacen o lo hace CTA en perfecta sintonía y alineamiento con los intereses de la Junta de Andalucía en materia de innovación y desarrollo empresarial. Somos un acelerador de esa innovación y fundamentalmente lo hacemos de tres maneras. En primer lugar, apoyando, ayudando y desarrollando esos proyectos de innovación, que no son sencillos. En segundo lugar, buscando y ayudando a encontrar financiación pública y privada. En concreto, el fondo de CTA es de naturaleza privada y me gustaría decir que en los últimos 20 años CTA ha financiado más de 800 proyectos de innovación, ha aportado de su fondo propio 203 millones de euros a las empresas, ha conseguido generar y movilizar a raíz de esos proyectos, con los restantes complementos de inversión, casi 600 millones de euros de inversión en I+D+I y, debido a su naturaleza colaborativa con la Universidad Andaluza y comprometidos con la transferencia del conocimiento, hemos llegado a hacer que se subcontraten más de 100 millones de euros con grupos de investigación de la universidad pública o grupos de investigación de otras instituciones públicas, como pueden ser hospitales u otros centros. Y, en tercer lugar, la generación del ecosistema que ha conseguido desarrollar CTA hace que cualquier empresa que quiera innovar pueda encontrar un partner
un compañero de viaje, alguien con quien desarrollar proyectos, porque una de nuestras labores fundamentales como clúster es conectar, desarrollar un concepto de innovación abierta donde las capacidades de uno complementen a las de los otros, y cuando el talento se une, las ganas de hacer I+D+I, que es la base de la competitividad. Recordemos que quien hace lo mismo siempre, el mercado acaba marginándolo o incluso expulsándolo, y no hay competitividad si no hace cosas nuevas. Y las cosas nuevas solo se hacen con innovación, y en el caso de FTA con innovación tecnológica. Seguiremos profundizando también en eso luego. Gustavo, clúster, tú llevas lo que es audiovisuales, inteligencia artificial, más que futuro. Bueno, primero, muchas gracias a Europa Press y a ti, Fran, por invitarme. Segundo, yo voy a decir lo mismo que Beltrán, pero de lo audiovisual. O sea, es lo mismo. No, bueno, nosotros como clúster, la verdad que estamos muy, muy contentos. Es una apuesta público-privada, como suele decir la Junta de Andalucía. La Junta nos ha apoyado esta creación de empresas. Simplemente como números, empezamos hace apenas un año con 20 y la semana que viene firmamos y somos 70 ya. O sea, las empresas audiovisuales de contenidos digitales y de los videojuegos, que es nuestro clúster, si por algo se reconocen es por la innovación. O sea, si os puedo dar ejemplos espectaculares, pero os voy a dar algún ejemplo para hacer más práctico. Sabéis que todos los deportes de fitness, de gafas virtuales para Apple y Meta se hacen desde Sevilla. No. Pues eso, hay una empresa en Sevilla que se dedica y solo trabaja con Estados Unidos. O sea, somos punteros en la innovación. Parece que no, que muchas veces, me encanta la frase que dice Andalucía hace el futuro, y nosotros siempre decimos de Andalucía para el mundo, porque la verdad que nos creemos que no, pero tenemos un talento innato espectacular, pero lo tenemos que saber vender. Yo muchas veces lo digo. O sea, si supiéramos toda la innovación que se hace de Andalucía para el resto del mundo, nos quedaríamos anonadados. No tenemos nada que envidiar a nadie, a ninguna comunidad, y desde el clúster lo que hemos decidido es pensar más en grupo que individual. O sea, parece una tontería, pero nos cuesta mucho pensar, tenemos muchas horas de trabajo en nuestras empresas, pero oye, si nos unimos podemos hacer proyectos más importantes, y lo estamos haciendo. Es muy importante para el clúster, sobre todo, retener el talento andaluz. Y no solo el talento joven, el talento. Me da igual nada. Yo muchas veces me dedico a la televisión, al cine, a la inteligencia artificial, etc. Me hace mucha gracia cuando veo los créditos de cualquier serie, cualquier película, veo un montón de andaluces. Y después lo llamo y me dicen, no, estoy en Madrid, o estoy en Londres, o estoy tal. Estoy deseando volver a Andalucía. Pues para eso nace el clúster, para dar esas oportunidades de que podamos hacer proyectos de Andalucía para el mundo. Antes el consejero de la presidencia ha dicho que queremos crear el plató natural más importante, que tenemos el plató más importante del mundo. Bueno, sí, lo tenemos. Pero es que queremos ser el mejor plató y, sobre todo, que las inversiones que vengan aquí se queden hasta el final, no solo para rodar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos postproducir? ¿Por qué no podemos hacer la VFX? ¿Por qué no podemos dar la inteligencia artificial? ¿Por qué? Nosotros que nada, damos rodaje, hoteles. No, señores. Entonces, simplemente este clúster nació con la vocación de crear industria. Estamos ya en proceso de colaborar con la Consejería de Universidades, por supuesto, en saber y dar a conocer a universitarios que tienen un futuro dentro de Andalucía, de sus empresas. Queremos que aprendan la tecnología, queremos que aprendan la inversión, la innovación. O sea, aquí todo el mundo va a tener su oportunidad. Y hablando de inteligencia artificial, que ya si queréis lo comentamos más tranquilamente, es una tecnología que ha venido para quedarse. Tenemos que saber utilizarla. Yo le pongo muchos ejemplos de hace 5 años, todo el mundo tiene un dron, lo sacaba y la ve igual, no había ni legislación. Habrá que legislar la inteligencia artificial. Pero nosotros como empresa, por ejemplo, nuestro departamento de I+D+I no se llama I+D+I, se llama I+D+IA. O sea, la estamos utilizando a tope. Narrativa para hacer documentales, para llegar a contar historias de Andalucía donde no podríamos llegar sin la inteligencia artificial. Y para nosotros ha sido un cambio brutal, un cambio de innovación brutal. Pero todas las empresas estamos en ello. Y simplemente que el clúster
ha venido para quedarse. Muchas gracias. Consejero, hemos visto innovación social, una gran desconocida, inversión en la formación, en la universidad privada, la universidad pública, que usted es la que titula, y luego los clústeres que son fundamentales, clústeres que además tienen que contar con la universidad, si no, no pueden ser calificados como clúster como tal, ¿no? En todo esa composición, ¿se siente a gusto la Junta? ¿Dónde hay que acelerar? ¿Dónde hay que poner aún más? ¿Dónde hay que apretar para seguir creciendo? Bueno, nos sentimos totalmente a gusto, es decir, te lo tengo que decir. Creo que estamos creando la conciencia de un ecosistema, ¿no? Lo que decía Gustavo, en Andalucía se innova y se innova mucho, pero los primeros que desconocen esa innovación somos los propios andaluces, y ya no te digo desde fuera, ¿no? Es uno de los problemas de tener una comunidad autónoma tan grande, que todo está tan disperso que es muy difícil pues meterlo todo en un paquete y ponerlo. Pero yo creo que es una de las obligaciones que tenemos, el poner en valor toda esa innovación, toda esa capacidad y toda esa colaboración público-privada que es fundamental para poder hacer una innovación en condiciones. Para que haya una buena innovación, podemos tener una innovación inmediata, rápida, evidentemente, ¿no? Y que es necesaria, pero luego necesitamos también esa innovación que va a ser esa innovación que genere cambio en la sociedad, que genere grandes avances en la sociedad. Y para tener esa innovación tenemos que tener muy buena investigación. Y eso es lo que estamos trabajando en esa cadena, ¿no? Tener buena formación, tener buena investigación y esa nos dé la gran innovación. Pero para eso necesitamos que nuestros agentes intermedios del conocimiento funcionen de una forma mucho más activa y más coordinada como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Mirad, ahí tenemos nuestros centros tecnológicos. Son el elemento clave para la innovación en las pymes. Y funcionan muy bien, ¿eh? Tenemos 11 centros tecnológicos que si los pusiéramos todos juntos en indicadores de proyectos, en indicadores de facturación, de personal, no le tendrían que envidiar nada a ningún centro tecnológico español que están agrupados en algunas comunidades autónomas. Pero luego tenemos los clústeres. Los clústeres han sido, os lo digo sinceramente, para mí el gran descubrimiento. Una de las primeras reuniones que tuve al llegar a la consejería fue precisamente con dos clústeres, clúster Andalucía Aerospace y OnTech. Y me abrieron totalmente los ojos del potencial enorme, potencial que tienen esas agrupaciones empresariales que se unen para compartir proyectos y que además, y es lo que más nos interesa a la Administración, nos dice dónde aprieta el zapato de la innovación. Con lo cual nosotros podemos dirigir ayuda de una forma mucho más orientada a aquello que realmente sea donde el sector tiene interés, ¿no? Y por eso empezamos a hacer una política de clúster que no había habido en Andalucía nunca, de clúster de innovación, no política de agregación, sino clúster de innovación, donde esas empresas innovadoras al final son reconocidas por el Gobierno, por la Junta de Andalucía, son reconocidas como agentes del conocimiento, por esa capacidad que tienen para nosotros, para los centros. Y luego los parques tecnológicos. Vuelvo a decirlo una vez más, para que no quiero que ningún andaluz se quede sin saberlo. De los 3 primeros parques españoles, con indicadores que hace la APTE, la Acción de Parques Tecnológicos de España, de los 3 primeros, el primero es andaluz, que es Cartuja, y el tercero es andaluz, que es Málaga Tech Park. Eso no lo sabe la sociedad andaluza. Pasa, como tú comentabas antes, ¿no? Es decir, que se hagan las cámaras de las gafas y tal. Bueno, pues tenemos ahí un potencial, tenemos una realidad innovadora muy grande y hay que potenciar porque luego tenemos el resto de parques que van muy bien y van creciendo, ¿no? Y ahí estamos haciendo una política de parques, una política de clúster, una política de centros tecnológicos con medidas que empezaremos a partir del año que viene y, en definitiva, de lo que se trata es de ir aumentando toda esa confianza en esos agentes intermedios y en favorecer la innovación. La innovación es adelantarse un poquito al competidor. Pero hay que estar ahí, hay que estar pendientes y sobre todo nuestras pymes, pues que es nuestra estructura económica fundamental, es a la que tenemos que ayudar de una forma especial. Y tanto clúster como centros tecnológicos y los propios parques, junto con el apoyo de los investigadores del sector público y del sector privado. Aquí hablamos de investigación igual que hablamos de universidades. Ya he roto algo. Y literal, espérate que se está cayendo el agua. Vamos a quitarla para que no siga exactamente, luego me riñe el consejero de Agricultura que estoy desperdiciando agua. Pues, como os decía,
Esto es como lo de las universidades. Aquí no es cuestión ni pública ni privada. Y yo creo que CEU está de acuerdo conmigo. Es universidades de calidad. Y eso es por lo que trabajamos, por universidades de calidad, en lo público y en lo privado. Y ahí yo creo que, por suerte, nos hemos encontrado con proyectos de mucha calidad, como es el de la Fernando III, que eso nos dan toda la garantía. Y en la investigación es exactamente igual. Una investigación que sea capaz de generar esa innovación, generar ese conocimiento que a lo mejor no va a ser mañana ni pasado, sino va a ser dentro a lo mejor de 10, 15 o 20 años, pues va a poder generar esa innovación. Las grandes innovaciones, insisto, son aquellas que se realizaron hace mucho tiempo o están basadas en los grandes descubrimientos de hace mucho tiempo y que ahora es cuando se pueden aplicar. Investigar e innovar es siempre una mirada de futuro. No se puede tener nunca el cortoplacismo de 4 años, de un periodo de 4 años de una legislatura o de la duración de un gobierno. Hay siempre una visión a medio, largo plazo donde hay que sembrar y sentar las bases para que puedan generarse. La universidad privada viene con la experiencia de la universidad pública también. ¿Cree que la universidad privada se está adaptando o está ofreciendo ese plus que las empresas requieren a la hora de captar a al joven que se forma? ¿Se le está dando la formación que demanda la sociedad o que demanda el mercado a los jóvenes? Nosotros la verdad es que desde luego sí, podéis decir que va a decir, ¿no? Pero por propia vocación y por necesidad, haciendo la necesidad de virtud, sí que canalizamos, por supuesto, todo eso. La universidad genera saber superior y tiene que transferirlo a la sociedad. Y nosotros, no solo con una formación integral y acompañamiento del alumno, sino con una mirada clarísima en las necesidades sociales de la empresa, en la empleabilidad, con toda una serie de iniciativas que luego puedo contar al final, pero que desde luego, y con una inserción laboral del 96%. Pero sí que creo que, continuando lo que decía el consejero y las intervenciones anteriores, destacaba al principio las grandes virtudes. Creo que Andalucía y la Junta de verdad están muy en el buen camino, pero hay retos y mejoras posibles, creo que, por hacer, ¿no? Por una parte, en cuanto a lo que son los canales y luego en cuanto a lo que son los discursos y la ejecución. Los canales, en primer lugar, creo que habría que aterrizar en mejor medida, sinceramente, dado que esta convocatoria nos convoca para poder dialogar y discutir con verdadera sinceridad y eficacia, canalizar mejor, aterrizar una estrategia que conecte realmente la financiación pública y privada con la universidad y con los centros de investigación. Sin distinción, efectivamente, como muy bien decía el consejero, cuando se ha caído el agua, pero lo decía muy bien el consejero, pero hay que hacer esa conexión real. Hablando de la corporación tecnológica, se decía, bueno, y con las universidades públicas, claro. Bueno, públicas o privadas. Es más, las universidades de iniciativa social tienen por necesidad la eficiencia, porque no disparan con pólvora del rey y, por tanto, tienen esa necesidad. Creo que habría que... el Gobierno, al fin y al cabo, está para catalizar, como catalizador, para generar condiciones, pero creo que se puede canalizar en un modo más real, más eficiente, en todos los ámbitos de la vida, también en la universidad. A veces puede uno caer en la tentación de hacerse trampas al solitario, no solo en la universidad, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida, de la empresa y en cualquier ámbito. Pero se sabrá perfectamente que muchas veces el gasto, la inversión, no se traduce muchas veces en verdadera innovación. Por tanto, creo que en cuanto hablamos de clústeres, creo que es necesario conectar verdaderamente. Y a partir de ahí avanzar en el discurso y en la ejecución. Llevamos un tiempo hablando, por ejemplo, de digitalización. Creo que la digitalización hay que darla por hecha. Hemos estado hablando de papel cero en el ámbito de la administración, en el ámbito de la justicia. Esto que se ha incorporado con años de retraso, creo que hay que darlo por hecho. Estamos ya en una etapa de automatización, estamos en una etapa de blockchain, verdaderamente, de inteligencia artificial. Se ha tenido a bien, por ejemplo, elegirme, y estoy muy empeñado en ello, secretario general de la Asociación Científica de Inteligencia Artificial de España. Bueno, pues se sabrá, por ejemplo, la renderización en materia audiovisual. Blockchain puede y debe ser la capa de confianza de la inteligencia artificial. Estamos en un momento de descentralización muy importante, tanto las estructuras descentralizadas, las finanzas descentralizadas, la computación descentralizada. Los millennials tenemos que ser muy conscientes de la realidad en la que estamos viviendo. Han migrado a la economía, a las finanzas descentralizadas. La economía digital en gran medida está migrando a blockchain. Esto lo tenemos que saber. Ni siquiera estamos en una fase de computación
Sí, pero también de criptografía, de criptografía postcuántica. O sea, muchas veces se habla de computación cuántica. ¿Vale? Pues es que estamos ya en una fase y que nosotros, desde luego, estamos trabajando. Yo estoy sentando y poniendo a dialogar y en común, porque es fundamental en el cambio verdaderamente civilizatorio en el que estamos. Estoy sentando a la vez a filósofos con ingenieros, informáticos, de telecomunicaciones, con juristas, con el ámbito de la medicina, en la que también impulsamos en el campus a partir del año que viene. Es decir, que tiene que haber esa conexión real, generando conocimiento y a partir de ahí transfiriéndolo con una verdadera colaboración. Nosotros hemos impulsado, por ejemplo, particularmente un proyecto de investigación muy potente, el que soy investigador principal, en materia de inteligencia artificial y junto con compañeros catedráticos, por ejemplo, de universidades públicas andaluzas, catedrático de la Universidad de Sevilla, catedrática de la Universidad de Málaga, de otras universidades públicas y privadas españolas, la Complutense de Madrid, la UNED, catedráticos, profesora titular de la Universidad de Navarra. Es decir, que esa colaboración en la que muchas veces los profesores, los compañeros, no caemos en esos, no creemos ni practicamos sectarismos, distinciones, maniqueísmos, afortunadamente, ¿no? De ese proyecto de investigación nace una cátedra y un centro de investigación y formación de inteligencia artificial y ciberseguridad en el campus de Bormujos, que estamos impulsando, y del cual, a su vez, porque hay que generar conocimiento, pero luego transferirlo a la sociedad, al empleo, a los estudiantes, a las familias, a la sociedad, a la economía. De eso nace tanto formación estandarizada oficial, desde másters. Hemos abierto y estamos impulsando un potente máster de Derecho Tecnológico y Digital, un máster de Big Data, pero también formación mucho más apegada a la concreción, mucho más breve, de la mano de la empresa, a medida, con microcredenciales, microacreditaciones, muy en estrecha colaboración con empresas tecnológicas. Tenemos colaboraciones con Google, con Microsoft, con tecnológicas andaluzas, con la Agencia Digital de Andalucía, con Guadaltel, con cámaras de comercio, con corporaciones, colegios profesionales, con empresas, con despachos, con las principales firmas jurídicas nacionales y andaluzas. Es decir, que en todo ello creo que hay por hacer y sin esa distinción. Digo, nosotros hacemos de la necesidad virtud, tenemos que ser eficientes y además tenemos esa vocación social, esa vocación que mira en gran medida la empleabilidad. Tenemos, como luego ya diré quizá en la siguiente intervención, tanto un consejo asesor internacional como un consejo de empleabilidad en la que están las principales multinacionales y empresas españolas en todos los sentidos. Por tanto, seamos conscientes del cambio en el que estamos, en un cambio que también es muy importante en las humanidades y el derecho. Vamos a tener que desarrollar y aterrizar todo un desarrollo de la regulación que ya ha aprobado la Unión Europea como primera regulación de la inteligencia artificial. Vamos a tener que desarrollar todos unos códigos de buenas prácticas, en la que, por cierto, también hay implicadas personas de la consejería. Tenemos que estar muy atentos a la realidad y creo que nosotros lo estamos proyectando en esa innovación y en esa empleabilidad. Todo es avanzar, crecer, innovar, también buscar rentabilidad en las empresas. Es que la innovación social, por mucho que quieras explicarla, es difícil. Sobre todo que las empresas la vean como necesaria, ¿no? Una vez que conteste, me gustaría saber exactamente el consejero, porque sé que le interesa mucho ese tema, qué piensa realmente de esa innovación social y cómo de verdad se puede apostar por ella. Porque vosotros estáis intentando con congresos, con formación, con darla a entender, pero da la sensación de que las empresas todavía no se lo creen, ¿no? Bueno, nosotros llevamos ya muchos años trabajando desde la innovación social, cuando no existía el término todavía. Ya después se le puso un nombre. Y hemos trabajado siempre con planes de impacto en los territorios, trabajando el emprendimiento social con las personas, con las instituciones, y es verdad que cuesta mucho trabajo, al final se consigue, pero se pierde mucho tiempo porque no se conoce el término. Y si se conoce, no en su totalidad, no cómo se puede aplicar o qué beneficios tiene para las instituciones a las que nos dirigimos, a las empresas. Y por eso he dicho antes que sería muy bueno que existieran módulos o no sé, en cada institución o en cada consejería,
especializados en innovación social. Sería todo mucho más ágil, más eficiente y sostenible. Consejero, para no tener que hablar solamente de rentabilidad, Vale, ¿podemos hablar de lo social? Yo soy un convencido de la innovación social. Creo que es clave para que la sociedad y el entorno en el que nos vivimos pues vaya generando esa igualdad y esas oportunidades para todos. Y desde luego, fíjate, cuando estaba de rector creamos un programa que se llamaba Ucosocial Innova, ¿no?, que va precisamente a esa innovación social desde la academia, afrontando retos que tenía la sociedad en un entorno que en este caso era la provincia de Córdoba. Y desarrollamos proyectos muy interesantes basados en la educación. Y algo que aprendimos en la primera reunión que tuvimos con uno de los barrios más deprimidos que hay en Andalucía, que es el barrio de Las Palmeras, es que lo que hay que hacer es no llegar allí como un iluminado diciendo dónde está la solución, sino que hay que escucharles porque ellos te dan la solución. Ellos han pasado ya por todo, ¿no? Y las administraciones somos muy dadas a llegar y plantear esto es lo que vamos a hacer, esto tal. No, pregúntales qué necesitan. En aquella reunión empezamos nosotros a aportar ideas y la verdad es que nos decían, no, eso no funciona, eso ya se intentó y no funciona. Y al final nos plantearon, nosotros lo que necesitamos es educación, necesitamos que acompañéis a nuestros estudiantes para que lleguen a la universidad o a la formación profesional. Y eso es lo que hicimos, montamos un proyecto que sigue todavía, donde acompañamos a esos estudiantes, ¿no? Eso, con esto quiero ponernos de manifiesto el compromiso que tienen nuestras instituciones, que tienen que tener las instituciones, porque si las instituciones públicas o privadas tiran desde luego de esa innovación social, yo creo que el sector empresarial termina entrando, porque también es una oportunidad. Ahí estamos hablando de software, porque todo el ámbito tecnológico tiene una capacidad enorme de gestión, todo lo que es la economía circular, aspectos sanitarios que son fundamentales para asesorar, por ejemplo, a esas zonas más marginadas, donde hay unos índices de pobreza más altos, y eso como algunas, ¿no? Y ese acceso a la educación, acceso a la salud, que son fundamentales. Y yo creo que hay la colaboración, la co-creación y, desde luego, proyectos que tengan ese impacto social que todos queremos, ¿no? Bertrán, hemos hablado de CTA, de todos los logros, de los retos, del acompañamiento a empresas. Hoy por hoy, ¿qué piden las empresas? ¿Qué es lo que piden, qué demandan y, sobre todo, qué hay que ofrecerles para que se queden en Andalucía, para que el talento y la producción y toda la riqueza que se quede aquí en Andalucía e incluso se pueda reinvertir en Andalucía? Pues fundamentalmente para el desarrollo empresarial y la apuesta a la inversión hace falta estabilidad política, un régimen fiscal adecuado y conforme y, en tercer lugar, una normativa clara, seguridad jurídica y simplificación administrativa. Yo creo que esos tres elementos se están dando claramente en Andalucía hasta el límite de las posibilidades legales que hay. Aquí está la consejera y se puede aseverar que en Andalucía se están poniendo todos los pilares y todos los condicionantes para atraer inversión y generar empresas. En segundo lugar, la concepción de lo público-privado, que no existía como existe ahora en épocas anteriores y que ahora el Gobierno tiene claro que sin lo privado, lo público no llega. Quiero, además, hacer una pequeña postilla. He estado, decano, antes hablando con un miembro de tu equipo, antes de la entrada, que acaba de reintegrarse en la jornada, y precisamente teníamos pendiente, y quedó sobre la mesa por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, la posibilidad de empezar también a colaborar CTA con universidades privadas dentro de los obstáculos que haya que superar y siempre con el permiso y el compromiso del consejero si es así. Entonces, lo que es evidente es que en Andalucía se está dando una política industrial que pretende dejar huella industrial, que pretende facilitar la inversión, que pretende potenciar al máximo esa generación de un ecosistema industrial, empresarial, junto con otras consejerías. Se está generando también un ecosistema de innovación, de investigación y de formación universitaria. Es decir, cada departamento del Gobierno está empeñado en que Andalucía se convierta en una tierra cada vez más industrializada, económicamente más potente y con un sistema de gestión empresarial cuanto más ágil mejor. Y eso es precisamente lo que hace que otras empresas
viendo ese desarrollo, ese crecimiento, otras grandes corporaciones que suelen ser tractoras y suelen generar también una cadena de valor en otro tipo de empresas, apuesten por Andalucía. Y creo que también queda claro que cuando una persona, tenga la edad que tenga, y tiene talento, encuentra un ecosistema donde sus retribuciones o sus salarios sean adecuados a sus capacidades y adecuados a su formación y a su talento, encuentra un sitio donde pueda hacer carrera profesional porque haya un sistema empresarial, industrial y tecnológico dinámico, y encima encuentra un gran marco como es Andalucía para vivir y trabajar, como decía el consejero, un plató para una vida plena, no solamente en el ocio, en una vida cómoda o adecuada a las posibilidades de Andalucía, sino también una vida donde progresar y una vida donde hacer carrera profesional. Y por último termino. Creo que Andalucía está haciendo bien apostando por la industria. La industria cuando llega se queda por mucho tiempo. Se habla mucho ahora de los nómadas digitales, suena romántico, suena bien, hacen falta, hay que apoyar su establecimiento en Andalucía, pero hay que apoyar su establecimiento en Andalucía intentando que se conviertan en sedentarios. No que hoy estén aquí y mañana estén allí, o que nuestros andaluces, nuestros chavales que se han formado en unas excelentes universidades públicas y ahora también privadas, sean nómadas digitales para irse a Andalucía. Yo creo que hay que empezar también a hablar, habrá que buscarle un nombre, evidentemente, hay que empezar a hablar de los sedentarios tecnológicos o los sedentarios industriales, porque son los que, aparte del despliegue de su talento en Andalucía, también tenemos que conseguir que se queden, que tributen, que consuman y que con eso repartan la riqueza de su trabajo y de su esfuerzo. El sector audiovisual y la inteligencia artificial están muy ligados, incluso es vuestro ser en este sentido. ¿Puede ser el sector audiovisual una nueva oportunidad para Andalucía? Andalucía siempre ha pasado por el sector, por la minería, siempre ha apostado por un sector, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y sobre todo alejando el sector primario, intentando alejarse del sector servicio primario, que es fundamental, es esencial, pero hay que abrirse a otros sectores. ¿Es el sector audiovisual una nueva oportunidad, una oportunidad real? Hombre, ¿qué voy a decir yo, no? Pero No, creo de hecho, es un clúster que pone en marcha la Junta de Andalucía nuevo, o sea, una apuesta, sí, ¿no? La apuesta que ha tomado la Junta de Andalucía por el sector audiovisual, contenido digital y de videojuegos es importantísima. Y centrando, por ejemplo, en la innovación, yo pongo muchos ejemplos de lo que hablo. Nosotros estamos atrás en temas de incentivos fiscales y no podemos luchar contra ellos. Por mucho que yo a la consejera le digo muchas veces que no podemos luchar contra ellos. Hay unas comunidades que pueden trabajar con unos incentivos mayores y nosotros tenemos los estatales y punto. Entonces, en vez de lamentarnos, en el sector audiovisual lo que tenemos que hacer es trabajar para intentar soportar esos incentivos. ¿Y cómo los mejoramos? A través de la innovación. ¿Qué queremos hacer? Dar mejores servicios más rápido para que vengan a producir aquí. Nosotros nos ponemos medallas cuando decimos, ostras, ha venido Terminator y ha grabado aquí, o ha venido Juego de Tronos. Pero si nosotros supiéramos todas las producciones que hemos perdido por culpa de los incentivos, nos echaríamos las manos a la cabeza. Pues eso los vamos a recuperar. ¿Cómo los vamos a recuperar? Con innovación. Vamos a intentar crear mejores servicios a través de una ventanilla única, porque muchos de los problemas que tienen las producciones son de trabas administrativas y que se pueden mejorar. Eso sí lo podemos mejorar. Lo que no podemos tocar los incentivos, vamos a mejorar esos servicios. Queremos que desde Estados Unidos o de donde sea, simplemente con un botón en una página web de la Junta de Andalucía, puedan tener todos los permisos que se quieren grabar de costas menores, patrimonio histórico, etc. A través de la unidad aceleradora, como ha dicho el consejero, vamos a acelerar ese proyecto. Entonces, para nosotros, como sector audiovisual, estamos a tope, como solemos decir, con el tema de inteligencia artificial, con el tema de digitalización, etc. Os pongo una anécdota porque me encanta lo que ha dicho Beltrán también por el tema de los nómadas, etc., los que se les sedentarios. El otro día estaba hablando con el presidente del clúster audiovisual y contenidos digitales de Cataluña y que se van ahora a una misión comercial a Estados Unidos. Le digo, ostras, que vaya a hablar con las plataformas. Y dice, no, Gustavo, ya no. Las plataformas ya pasaron. Ahora vamos a hablar con las empresas de inteligencia artificial, de realidad virtual, para que se vengan a Barcelona cuando den el salto en Europa. Pues nosotros tenemos que estar ahí. Nosotros, como andaluces, no tenemos nada que envidiar. Es más,
Bueno, no tenemos nada que envidiar. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo sí tengo que envidiarles es que son capaces de coger su maleta e irse a Estados Unidos y decirle, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Entonces, bueno, el clúster nació para eso, para intentar que todas las empresas, con la ayuda de la Junta de Andalucía, que es brutal, y le doy las gracias en representación, vamos a intentar traernos toda la producción, pero vamos a intentar traernos la producción de 10 años para acá. De 10 años para lo que dentro de 10 años vendrá. Entonces, en eso estamos trabajando. ¿Y retener talento? Wow. ¿Un reto? Para mí retener el talento, para mí es mi sueño. Yo lo cuento siempre, yo soy un inmigrante. Yo he estado 10 años fuera de mi tierra. O sea, yo he trabajado en Cataluña, he trabajado en Londres, he trabajado en muchos lados, pero siempre soñando con volver a mi tierra. La verdad que me dieron la oportunidad y de aquí no me mueve nadie, pero que ya después de volver otra vez ya... Entonces, lo único que quiero es que yo he tenido esa suerte de poder volver. Vamos a intentar que la gente no se tenga que ir, o si se va, que se vaya porque quiera. Yo siempre recomiendo trabajar fuera de nuestra tierra, y aprender de los demás, y aprender otros idiomas, y aprender otras culturas. Pero si tienes ganas de volver, que vuelvas. Dar las mismas oportunidades aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? No estamos fuera de tiempo, estamos mal de tiempo. Una última intervención, por favor, cortita a modo de conclusión de cada uno. Me gustaría empezar por Bertrán, para cambiar el orden. Conclusiones, Bertrán. Conclusiones. Hay mucho trabajo por hacer, se ha avanzado mucho en los últimos tiempos y creo que la alineación de intereses público-privados por el bien de la economía, que es el bien de la sociedad, es indispensable en el día de hoy. Y luego quiero decir también, y antes he hablado bien del Gobierno de Andalucía, CTA no tiene dependencia orgánica ni funcional, ni tengo que hacer la pelota a nadie, pero sí quiero decir una cosa, con palabras se genera confianza y con confianza se consigue progreso. Y yo tengo que decir que, insisto, no hay pelota de por medio. Que el consejero que tenemos aquí sentado, en el tiempo que he tratado con él, es un hombre de palabra, y cuando hay palabra hay confianza, y cuando hay confianza hay lealtad y éxito. Sol. Bueno, yo decir que en Andalucía, con la diversidad cultural que tenemos, la riqueza humana y el potencial económico, tenemos un terreno muy, muy fértil para poder impulsar proyectos innovadores que no solamente creen impacto local, sino que sirvan de ejemplo a nivel global. Y eso solucionaría el problema de retención de talento también. Y deciros que en el ecosistema del ASME tenemos 3.000 personas, entre ellos muchísimos emprendedores sociales, y más del 60% son andaluces. Y casi todos siguen en Andalucía, pero necesitan ese impulso para poder escalar sus proyectos y seguir quedándose aquí. Pablo. Pues bueno, como resumen, la verdad es que me congratulo, la verdad, sinceramente, del espíritu de la política. Creo que Andalucía y la Junta van muy en el buen camino. Me congratulo de lo que decía Beltrán y creo que es lo propio, es decir, no hacer una distinción entre lo público y lo privado para canalizar esa colaboración, esos clústeres, esa financiación, tanto pública como privada, a los centros de investigación y a las universidades, sea cual sea su... Lo que hay que hacer es tener buenos grupos de investigación, buenos profesores, cumplir, como ha exigido la Consejería, y lo ha hecho incisivamente y ha hecho bien, porque es su obligación, el cumplimiento de todos los requisitos que se han mirado con lupa y además es de aplaudir, porque es que es la sumisión a la legalidad por lo que se está velando. Y porque esa distinción, digo, no tendría sentido en los países donde están las mejores universidades y empresas del mundo. Como investigador y como profesor visitante de Harvard, de Oxford, de Stanford, con quien he colaborado, esto no tendría sentido. Ciertos discursos maniqueos sobre lo público y lo privado. Lo importante es trabajar bien, cumplir la ley, ser eficiente, y eso es lo relevante. Y desde luego nosotros apostamos sinceramente, y es una apuesta fuerte por Sevilla, por Andalucía, por ser parte de ese motor de transformación
social y económica de Andalucía. Creo que Andalucía lo puede y lo debe hacer, y muestra es esa retención y captación, incorporaciones muy potentes que estamos haciendo en el campus, de catedrático de Córdoba que estaba en Madrid, que se viene con nosotros, yo mismo que decido venirme aquí y encantado del acogimiento y de la belleza, pero también del futuro innovador de Sevilla y de Andalucía. Gustavo. Yo soy muy breve. Del clúster, el sector audiovisual, crear industria, importante, formar y retener nuestro talento y sobre todo internacionalización. Nuestra frase siempre lo dice, de Andalucía para el mundo. Eso es muy importante. Tenemos que irnos fuera para traernos cosas para Andalucía. Consejero. Muy bien, pues centrándonos en la captación de talento totalmente, en la captación y la retención del talento totalmente de acuerdo. Y para captar y retener talento lo que hay que dar certidumbre a las personas que vengan, ¿no? Se generan bolsas de frustración con el sistema actual. Eso lo estamos revirtiendo con cambios normativos que obligan a una estabilización de esas personas que nos traemos y que están o que no se vayan, pero para que vuelvan, que están a lo mejor en un centro de investigación en el extranjero, pues que una vez que vengan sepan que se van a quedar, que ya no se van a tener que volver a ir siempre que no quieran. Y desde luego para eso también necesitamos, por la parte pública lo tenemos gestionado, pero necesitamos también que el sector privado ahí dé un gran paso, ¿no? Y por eso lo que estamos es, y vamos a poner en marcha a partir del año que viene, un dinero para el sector productivo, para la captación de talento también. Y en total vamos a movilizar, tanto en el ámbito de la investigación como de la innovación, al 50% prácticamente, 238 millones. Y una gran parte, tanto en lo público, en la parte pública una gran parte, en la parte privada una menor parte, pero también por primera vez presente ahí políticas y medidas para la captación y la retención de talento. Además del desarrollo, bueno, pues de proyectos industriales, proyectos de investigación, infraestructura científica, en total, como os digo, 238 millones que estamos consiguiendo además con convocatorias que están siendo después de muchos años en Andalucía van a tener una periodicidad anual, algo que no existía antes debido, bueno, pues a distintos motivos. Uno de ellos, desde luego, la simplificación administrativa que nos permite ir mucho más rápido y luego la gran labor que hace la agencia evaluadora, que lo está haciendo en un tiempo récord, ¿no? Entonces, yo creo que imprimir esa velocidad y esa periodicidad y esa certidumbre al sistema en general creo que es fundamental para retener, para captar no solo el talento, sino también, desde luego, esas nuevas inversiones que todos necesitamos. Pues nada, muchísimas gracias a todos y bueno, esperemos que sigamos avanzando en esa innovación, sea cual sea el apellido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Despedimos esta entrega de Hacia el Futuro, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.